Acá está Esther, está Martín, así que vamos a conversar con ellos. Bueno, fría noche. Empezamos un marzo calentito. Ah, sí. Bueno, muchas gracias. La idea es conversar un poco con Esther y también que ustedes hagan preguntas, hablar con Martín. La película es maravillosa. Creo que debería ser en todas las escuelas primarias, pasarla. Fundamentalmente para entender algo hermoso que vos decís, que es que se puede ser nómade estando en el mismo lugar. Y eso parece una contradicción. Entonces preguntaría, ¿por qué no es una contradicción? Bueno, antes de responder, quiero agradecer a la Manzana de las Luces, a Gustavo y a todo su equipo por toda la preparación y por toda la bondad, y obviamente a los y les valientes que se atrevieron a venir con el fresquito, así que muchas gracias por acompañarme. Y bueno, y por supuesto a Martín Farina, quien en el 2016, creo, apareció en mi vida y me la hizo cambiar totalmente, porque yo tenía, bueno, cierto, digamos, reconocimiento en el ámbito académico, pero con la película de Farina se me abrió un mundo diferente. O sea, cuando yo me vi en el Village Recoleta proyectada la pantalla, realmente no podía creer después de todo lo que me había pasado, que ya ustedes lo vieron en la película. Bueno, así que eso sería también ser nómada, es moverse en medio de Buenos Aires. Y respecto de la frase, la dijo Deleuze, que está mucho en esta película, está muy presente en esta película, que justamente una vez un periodista le preguntó, dice, pero usted habla tanto del nomadismo, de que no hay que fosilizarse en ningún lugar, que hay que hacer cambios, y que continuamente hay que conocer nuevos mundos. Dice, pero por ejemplo nunca sale de su casa, a él le faltaba un pulmón, tenía que andar siempre con tubos de oxígeno para poder sobrevivir. Y entonces dice, sí, realmente no puedo salir porque es difícil salir por mi enfermedad. Pero de todos modos, cuando yo escucho un buen concierto o veo una buena película o estoy haciendo filosofía, ya sea leyendo, ya sea escribiendo, viajo por miles de partes, o sea, no me muevo del lugar y sin embargo estoy creando. Bueno, de hecho, o sea, pensemos por ejemplo en Marx, que pasó más tiempo de su vida encerrado en bibliotecas, estudiando y escribiendo, casi no militó, casi no hizo la calle, casi no militó en la calle. Y sin embargo, mira el despelote que produjo, o sea, todavía está produciendo efectos. Así que esa también es una manera de ser nómade sin moverse del lugar, porque él con su pensamiento hizo mover continuamente muchas cosas y se movía él con esas cosas, o sea, movía desde el punto de vista del espíritu, ¿no es cierto? Recién cuando vimos la película, quien se compenetró con ella también, o sea, estuvo viajando sin moverse del lugar. Así que atiende a eso, y sobre todo nosotros que somos intelectuales, cada cual tira para su molino, sabemos mucho de eso, ¿no? Pasar horas y horas y horas, o por ejemplo el trabajo también de Martín, de postproducción y de la edición, etcétera, todo lo que viene después de la filmación propiamente dicha, también es un trabajo totalmente nómade, es totalmente estático y nómade, porque mirá lo que produjo, y tuvo que estar sentadito para eso. Así que yo creo que esa es la respuesta. Muchas gracias. Me parece que estaría bueno que las personas del público preguntaran, así que de acá no se ve nada, absolutamente nada. Y si Martín quiere decir algo. Ay, ¿qué es lo que quieres preguntar?
Hola, yo quería saber qué sentís vos cuando te ves. Es muy difícil, o sea, yo preferiría que hablemos de la obra, que hablemos del arte, que hablemos de lo que costó o no costó hacer esta película, si les gustó la música, si les parece que está logrado el arte, porque lo que yo podía decir de mi vida privada ya lo dije en esta película y lo dije en mi libro Mujer Nómada, Mujer Nómada es la película, me dije en el libro Filósofa Pan, que es mi autobiografía. No puedo decir más, ni sobre mis sentimientos, ni sobre todo las desgracias que me ocurrieron. Venía más bien pensando en que se valore la obra, que, bueno, si bien es cierto, es el director, hemos trabajado juntos todo el tiempo, más otras personas que nos ayudaron, así que perdóname, pero ves que se me quiebra la voz, no puedo hablar de mi intimidad, por lo menos no en el día de hoy. Voy a tratar de decir algo yo, con el permiso de Esther, que es que, digamos, las posibilidades de hacer una obra de este modo, en donde hay un grado de apertura, de entrega en el sentido más amplio que puede existir, que es no tener control sobre la situación, delegarlo, en este caso en mí, una persona que además no cumplía tampoco necesariamente con los antecedentes, si querés, para poder entregarse. Esa característica tan artística, realmente creativa, un espíritu verdadero, en el sentido más creativo del término, creo que eso es lo que impulsó que la obra, me estoy tomando esta libertad en términos artísticos porque digamos, hay un momento en donde Esther hace un movimiento que creo que lo hace todo el tiempo, los que tenemos la posibilidad de conocerla lo sabemos muy bien, que es de un grado de apertura y de multiplicar cosas que están en un estado de ebullición, de riesgo, que permiten, en este caso, que hay un trabajo en muchos aspectos controlado sobre una persona, pero también sobre un personaje que se construye alrededor de esa persona, sobre unas características técnicas y concretas que se le van otorgando al personaje, pero el grado de libertad al que Esther tiene la posibilidad epistemológica de llegar es muy difícil de contar, es muy difícil de ver. Entonces, creo que hay algo puramente creativo en el acto de ser, de estar en la película, ¿no? Hay ahí un espacio que se abre entre la persona y este acto de voluntad de entregarse. Que creo que ese es el lugar en donde Esther puede ser ella y no ser a la vez para poder amplificarse. No sé si estoy siendo claro con algo de eso, pero creo que esa es la capacidad que ella tiene, incluso sin proponérselo. Ella es así. Esa es mi interpretación y mi manera de pensarlo. Gracias, Martín. Y además para completarme, porque no te creas que me costó responderte lo que te respondí, por ejemplo, la escena cuando empieza la película, que Martín la presentó de otra manera, porque presentó un montón de cortes y no se entendía bien qué es lo que iba a pasar. En cierto modo vieron que estaba sintetizando todo lo que después pasó en la película. Bueno, pero en esa escena fue una de las más duras para mí, porque cuando cuento esa cosa terrible que me pasó cuando tuve esa historia, y mi hija estaba gravísima de la cabeza en ese momento, y no se la podía contar a Martín, porque cuando él empezó a trabajar conmigo, que pude aceptar, porque justo hacía unos meses que había fallecido mi hija, y a los 15, mejor dicho, me obligaron a jubilarme a los 75 años, o sea que es un derecho, ya sé que no es algo malo, pero como yo amaba tanto la universidad, en ese momento fue muy doloroso, y a los 15 días pasó lo de mi hija, así que yo ahí me encerré y ya no quise saber más nada con nadie. Siempre seguí, la filosofía me salvó la vida, o sea, siempre seguí leyendo y escribiendo filosofía. Y ya le digo, cuando a los 11 meses más o menos de la desgracia esta, aparece Martín, yo le dije, porque yo también extrañaba la investigación, yo siempre fui investigadora cuando fui profesora, entonces digo, bueno, pero lo tenemos que tomar. Primero yo me resistía, no quería hacer la película,
y le dije a Martín, ¿sabe lo que pasa, Martín? Que yo perdí las universidades, o sea, yo perdí esa cosa maravillosa que entraba a un aula del CBC y me aplaudían ya cuando me veían entrar, que yo me comunicaba les podía enseñar Kant a los chicos del CBC y me seguían y estudiaban, o sea, ya eso no pasa en mi vida. Entonces Martín me dijo algo así como que no le interesaba mi vida pública, sino, él fue alumno mío, sino cómo la filosofía atraviesa un cuerpo, porque él sentía que eso pasaba conmigo, que estoy atravesada por la filosofía. Entonces, bueno, hicimos como yo le dije, bueno, pero lo hacemos como si fuera un plan de investigación. Nos ponemos a trabajar y que salga. Pues tenían miedo que fuera una cosa de chicle, o sea, lo veía tan jovencito, o sea, unos cuantos años atrás, esto que pasó, no conocía de él, más que teníamos amigos comunes, así que tuve como un poco de desconfianza de que encima de todo lo que me había pasado por ahí me metiera con un chanta, pero no, resultó lo contrario. Llegó un momento que le dije, bueno, Martín, basta, por favor. Entonces me hizo acordar, pero como vos no dijiste que había que hacerlo rápido, que había que hacer todo, bueno, sí, pero basta, por favor, entonces déjame tomar un poquito de descanso. Bueno, entonces nos reuníamos, creo que 3 veces por semana más o menos, ¿no? 3 veces por semana, a veces hasta 8 horas, una vez hacía la comida él, otra vez hacía la comida yo, en mi casa, donde el 80% o 90% de la película está filmada en mi casa, en la casa donde sigo viviendo. Bueno, y había esa escena, yo no se la podía contar a Martín, con toda la confianza que ya teníamos de estar horas y horas y horas él con el cuaderno tomando nota y yo contándole mi vida. Y entonces un día le dije, bueno, si mañana traes la cámara, me queda una cosa muy importante para contar, pero no te la puedo contar a vos. Entonces me trajo la cámara y con por primera vez, ¿no? Desde que habíamos empezado, ya hacía 3 meses más o menos a trabajar, y esa escena, que igual después la tuve que repetir, como 7 veces creo, pero ya no fue tan terrible. La primera vez era romper, pero nunca se la pude decir a él directamente, porque no se la había podido decir a nadie. Por ejemplo, tengo mi editor, uno de mis editores, el que hace 40 años que publicó con él, que siempre le preguntaba sobre eso, y yo nunca se lo pude contar. Y con ese milagro de la cámara, con esa cosa loca de la cámara, pude contarlo. Pero llegar así en frío y que me hagan preguntas sobre lo que yo siento respecto de eso, que me parece muy grosso, perdónenme, pero ahí fue donde me planté. Así que, bueno, con mucho gusto acepto otras preguntas y espero no ser tan dura. Acá me invitó una amiga, yo no sabía de qué se trataba. Soy docente, trabajo en una escuela hospitalaria hace 20 años. Y pensaba en eso que dijiste vos, que cuando se prendió la cámara pudiste decir. Y vos sabés que yo pienso en los pibes que están internados en el Cuna, en el Garrahan, en el Elizalde, en el Gutiérrez, y nos pasa a los docentes que cuando aparece otro medio de expresión o artístico o creativo, o abrimos un espacio para el juego, o un títere que puede decir cosas que el nene no puede decir, se abre un espacio distinto y el niño puede decir cosas. Ayer nos visitó Francisco Tonucci al Cuna, y yo estudié con él hace muchos años, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? Esa posibilidad que da el arte, de decir cosas que nos duelen, ¿no? Y en esa contradicción constante, ¿no? Que nos permite decir, soy una contradicción, soy esto y muchas otras más, ¿no? Gracias, muy linda película, lo felicito. Bueno, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Y bueno, son momentos mágicos porque, bueno, después, por ejemplo, la que consideramos, por lo menos Martín y yo, la mejor escena de la película, que es cuando cuento que me peleé con el profesor de teatro, ahí el duro fue Martín, fue muy duro, porque la noche anterior, bueno, lo hace justamente por la pasión documentalista que tiene, ¿no? La noche anterior, cuando me pasó eso con el profesor, vivía lejos por Paternal, así que en el viaje de vuelta, en el colectivo, le escribí diciéndole, mira, tengo algo terrible que me pasó, si querés tomarlo fresquito,
venite mañana con la cámara. Y en ese momento era Bafisi, que Bafisi para los cineastas es sagrado, o sea, acá en Buenos Aires, o sea, hay que ir o no ir. Bueno, pues ese día no fue a Bafisi, se vino con la cámara y eso que fue una noche muy triste para mí, cuando me pasó eso con el profesor, se convirtió prácticamente en la mejor escena de la película. Yo creo que por este premio que gané por actriz revelación, yo ya tenía 79 años, fue fundamentalmente por esa escena, porque si bien es cierto, es un documental, hay dos escenas que son, ahí actuó, él me hizo actuar, me dijo, no me cuentes nada, porque ya me había agarrado la onda de que con la cámara era mejor la cosa, no me cuentes nada, ni contáselo a la cámara. Entonces dejó la cámara fija y se puso en un costado. Y el momento ese desesperante, que yo digo, no sé qué hacer, y lloro y estoy desesperada. No sé si es su técnica o es obligación en el cine hacerlo así, siempre deja unos segundos antes y después de una escena. Así que cuando yo terminé la escena, vio que dije basta, porque realmente no aguantaba más la angustia, él se esperó los segundos que me cuenta hasta que termine y después recién vino y me abrazó. O sea que yo pensé, sos un hijo de puta cuando se Bueno, pero eso muestra el profesionalismo que tiene, ¿no es cierto? Así que bueno, te agradezco mucho tu aporte. O sea, si alguien gusta hacer algún comentario o pregunta, encantada. Yo, es muy sencillo lo que voy a decir. Acá estoy. Ah, gracias. Acá estoy. Te conocí a través de un programa televisivo y dije, wow, tenemos esta personalidad acá en la Argentina y la verdad que no sé, creo que era en el tiempo de la pandemia, hace muy poco tiempo. Y a partir de ahí empecé a mirar todos los videos que había en YouTube, todas tus charlas, porque tienen tanta creatividad. Cada palabra tuya es una enseñanza, no sé, te despierta un montón de cosas. La película, agradezco Martín que la hayas hecho, porque realmente esta mujer merece estar retratada en un documental. Bueno, es muy sencillo lo que te quiero decir, eso, que soy una admiradora profunda tuya por la creatividad que tenés, por la creatividad, es inigualable, la resiliencia, o sea, un montón de cosas que son a veces muy difíciles de aunar en una sola persona. Muchísimas gracias por todo. No, al contrario, gracias por esa cosa hermosa que me dijiste. Y respecto de la película, bueno, también vi que le agradeciste a Martín, pasó eso. O sea, con Martín somos amigos, no es que no seamos amigos, pero por ahí pasan 6 meses, 8 meses, durante la pandemia pasó más tiempo sin vernos, pero mientras que trabajamos, hicimos máquina, como dice Deleuze justamente, hicimos máquina, o sea, hubo un acople y lo beneficioso de la máquina es justamente que se desacople. Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, el ejemplo principalmente lo pone Deleuze y después yo lo completo. Dice, por ejemplo, la boca y el pezón forman una máquina cuando el bebé está mamando, pero si esa máquina no se pegara con Poxipol, digamos, sería un infierno, sería terrible. Por eso es tan bueno separarse y después volver a juntarse, y sobre todo cuando es el trabajo. Cambiando lo que hay que cambiar, me pasó lo mismo con Albertina Carli, con la que el año pasado, como muchos de ustedes saben, presenté un libro que se llama Las Posesas, y lo mismo, mientras que estuvimos escribiendo el libro, parecíamos las amigas más íntimas del mundo, y ahora nos escribimos y tenemos alguna cosa para escribirnos, es increíble con la intimidad que llegamos a tener, intimidad epistolar, ¿no? Que no es eso en la vida, es eso para hacer un arte, para hacer una obra de arte, o una obra, si es arte o no, lo pueden decir ustedes, no corresponde que lo diga yo. Ahora esto sí lo puedo decir que es una obra de arte, porque no soy yo la responsable, así que yo creo que se da eso, y todos ustedes seguramente habrán tenido esa experiencia, de que con alguien, creo que a veces en el trabajo somos íntimos amigos o amigas o amigues de alguien, y después si dejamos de trabajar ya no tenemos un interés común, ya no podemos ser amigos. O sea que yo creo que el tener una tarea común es lo que hace producir cosas hermosas. Bueno, lo decía ya Aristóteles, ¿no? O sea, vivir es producir. Y bueno, si seguimos produciendo,
cosas como estas, o pequeñas, o bueno, o hermosas, como la que contaba recién la compañera. Entonces estamos realmente abriéndonos al mundo. Me encantó mucho eso, porque eso es lo que yo sentí cuando hice esta película, que se me amplió el mundo. De hecho, se me amplió el mundo, sin lugar a dudas. Hoy tengo una cantidad de relaciones y de oportunidades que no me aparecían antes de la película. Así que yo creo que también tuvo que ver eso, o sea, lo nómade que fuimos mientras que hicimos la película y que pudimos desacoplar tan pronto como pasaron las primeras proyecciones, que fueron bastante, por suerte tuvo 3 meses en el Malva, y ahora estamos muy orgullosos de estar acá en esta hermosa casa. Muchísimas gracias. Si quiere alguien preguntar a alguien más, un poquito más, todavía hay un poquito de voz. O no sé si quieres hablar vos. ¿Cuánto tiempo duró la filmación, digamos, el trabajo que ustedes hicieron? La filmación y el trabajo que hicieron. Bueno, me acuerdo de un año más o menos, ¿no? Sí, porque hay un proceso de trabajo que es como que hice yo en este caso, pero que se suele hacer cuando se trata de abordar a una persona, convertirla en, digo personaje con los reparos de que no es una persona, pero hay una construcción alrededor con una cantidad de elementos que se vuelven reconocibles y de alguna manera forman parte de la personalidad, y eso se hace como en un periodo de tiempo que yo, en el caso mío lo uso también a través de la edición. Veo el material, tengo esa posibilidad, vuelvo a filmar. Ese proceso duró algo más de un año, pero la filmación en sí creo que fueron 8 meses, capaz, ¿no? Más o menos. En este caso yo escribí un guión, no un guión definitivo, pero sí es algo que yo no suelo hacer, escribir, pero sí para poder tener un diálogo más concreto con Esther, para saber más o menos sobre qué espacios íbamos a trabajar. Escribimos algo, ella lo leyó, lo aprobó de algún modo, pero pasó esto que decía ella con esas escenas que yo quisiera agregar, que ese espacio que yo me tomo para que eso suceda, en donde pareciera que se produce un acto de un poco de maldad, como lo decías, pero ahí hay un momento en donde ella está construyendo algo que le pertenece también, y que si yo lo detengo, si yo ejerzo mi rol de amistoso, voy a interrumpirlo. Y... No, claro, eso es tremendo, pero si ustedes, con esto que acabamos de hablar, que es muy pequeño, hay relaciones entre directores y actores que terminan a los tiros, ¿no? Es que esto es algo que claro, como de verdad, no es una cosa, esto no es algo lindo necesariamente, hacer unas cosas así. Lindo en el sentido que uno cree que la armonía es una especie de espacio, ¿no? Como hay veces que yo ya sabía cómo iba a venir este, pues yo ya la conocía en ese momento, la carga que podía llegar a tener y lo que podía llegar a producir. Entonces ahí como que de algún modo, de hecho yo no estaba preparado, no teníamos un sonido, por ejemplo, yo estaba con la cámara sola, pero ese momento que estaba sucediendo era único. Que yo le pasé una película que había hecho en un momento, y en ese año que yo le pasé un link para que vea por internet, sucedió bueno, lo que pasó con su hija, la muerte de su hija, y ella, un año después, nos reencontramos en el mismo programa de radio. Ella se disculpó por no haber podido ver la película, pero le daba vergüenza haberme pedido de nuevo la clave para acceder. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Hay algo de inesperado y de esas cosas que ella va produciendo a medida que habla, que la escuchan ahora y pasa lo mismo. Vieron como que se va construyendo un espacio de cierta incertidumbre y uno va creciendo a medida que la escucha, que yo lo viví ahí por primera vez y me pareció que eso era algo muy, muy alucinante, porque digamos, no es fácil que eso exista, aunque uno crea que es fácil. No pasa mucho eso. Bueno, y eso me llenó de entusiasmo, pero después, claro, tuvimos que construir esto, porque esto lo hicimos juntos, la verdad. La película la hice yo en un sentido, pero en otro está clarísimo acá, no hace falta que lo aclare. Bueno, así sucedió, y así después tuvimos estas charlas, y así le dijo a la cámara eso, que esa escena, y después esa escena me quedó resonando y tratando de construir un mundo para que eso exista, porque eso sí, hay una construcción más propia de la película, para que eso que ella cuenta no viva solo por el relato y que sea una situación de algún modo. Había que construir un espacio. Esther estaba sola,
estaba en su casa. Entonces, todos esos elementos... Morimos de frío. Acá. No, quería, ya que tengo la oportunidad, porque mira, cuando estabas acá tenía ganas de darte un beso, felicitarte, no pude, pero bueno, lo dejamos. No, te quería expresar mi admiración por lo de la película, no te hago un análisis técnico, sino te digo cómo me llegó. Te conozco así de forma indirecta porque yo di materias en filosofía, algunas materias de antropología y bueno, tengo conocimiento de vos, pero así un poquito vago ahora. Y ahora que veo la película me doy cuenta que bueno, te valoro más en esta decisión que tomaste de encarar esta película, ¿no? Porque una persona que se dedicó toda su vida a una actividad intelectual y que tiene, digamos, por ahí una imagen un poco fría para los demás, en esta oportunidad te abriste, te decidiste hacer una película, te expusiste con todo tu ser, tu cuerpo, tus ideas, y eso me parece muy valorable. Así que la verdad que por suerte tengo la oportunidad de expresártelo. Y bueno, por sobre todo, otra de las cosas que admiro para mí, un ser humano, la inteligencia, y eso no te resta para nada ser sensible y poder exponerte y enseñarnos cómo puede ser expresar cosas. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Yo quería una más, que Hay una más y quedamos. retomar la ¿A pregunta. dónde me hablan? Quiero saber a Martín, Gracias. Martín, ¿qué sentís vos al ver la película? Está bien, hay que insistir, hay que insistir. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo en su momento, para mí, esta película es la película a través de la cual yo me siento que si cuando me pregunto, hoy fui al oftalmólogo y me preguntó, ¿y a qué te dedicas? Y yo digo, soy director de cine. Sí, es por esta película que yo siento que ejercí ese rol con la responsabilidad, la libertad y las cosas que creo que tiene que tener. Tengo hechas hasta ahora 12, 11, con algunas que están ahí, pero bueno, es por esta que yo puedo afirmar que me siento eso de alguna manera, porque esas son cosas que uno nunca termina de serlo del todo, no hay algo que te avale. Entonces el trabajo que hicimos acá tiene un nivel de compromiso, de libertad, de incertidumbre, que a mí me pone muy, muy orgulloso, porque no depende solo de mí, el tipo de cine con el cual a mí me gusta trabajar, depende de que pasen estas cosas, como contaba Esther, que suceda esto de la máquina y que